Hola, bienvenidos a Más Actitudi, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Bueno, Lucía, bienvenida a Más Actitud. Gracias. Muchas gracias por recibirme aquí en tu lugar, en Jacinto, que es un lugar que se nota que le has puesto mucho cariño y dedicación a lo largo de estos años y que ya va para, ¿cuánto? ¿12 o 13 años? Este año, en octubre, 13 años. 13 años. Exactamente. Si bien sos muy joven, ya tenés una larga carrera como chef, como empresaria y también como educadora. Y me imagino que el mirar para atrás te debe generar mucho orgullo y alegría todo lo que has venido logrando y todo lo que se viene. Sí. Viste que a veces uno a sí mismo no se percibe igual que lo perciben los demás. Me alegra muchísimo todas las cosas que de a poco he podido ir logrando porque fueron movidas por un deseo y mucho esfuerzo. Y cuanto más pasa el tiempo, ¿sabes qué? Me alegro también mucho de irlas manteniendo. A veces pareciera que los impulsos de hacer cosas nuevas son las que realmente como que te dan las glorias, ¿viste? O los laureles. Y yo me doy cuenta que, qué sé yo, ¿viste? Recién hablábamos, Jacinto tiene 13 años. Yo capaz que en estos 13 años hubo 5 veces que quería cerrar. Pero también como ir más allá de eso y entender que la continuidad, el lograr mejores objetivos dentro de un lugar el cual uno ya tiene historia, me parece que está bueno. Pero sí, me alegra mucho, la verdad. En ese mirar para atrás que comentábamos recién, me gustaría saber un poco más de esa Lucía en sus primeros años, sí, en la infancia, que me parece que tiene que ver muchísimo con lo que va generando en uno como persona. ¿Cómo recordás esa infancia que fue en Buenos Aires? En ¿no? Buenos Aires, sí. Bueno, yo soy la más chica de 3 hermanas mujeres en una familia de clase media remadora. Y yo la recuerdo con mucha alegría y también con mucho juego, otros momentos no tan lindos como nos pasa a todos, la vida es un poco y un poco. También la recuerdo mucho como de oficio, de trabajo manual, de un ejemplo de mucho valor en el trabajo. Mi mamá todavía era de una generación que, viste, las mujeres salían a trabajar si era que realmente se necesitaba. Y mi mamá hizo ese quiebre, pero porque realmente ella tenía ganas de no estar en la casa mirando el techo o esperando para cuidarnos a nosotras, ¿no? Y esto de pensar que si uno no puede comprar las cosas, de repente podés hacerte algo similar. El placer en las cosas simples, como, no sé, ir a pasar el día en familia, comer cosas ricas. Eso yo lo siento muy asociado a mi infancia, que era todavía una infancia muy analógica, ¿no? Sí. Que yo a veces pienso, yo tengo 42 ahora, que pasé por todo, ¿viste? Por una cosa muy, muy analógica. Y digo, y hoy en día estamos con el AI. Entonces, a mí me flashea un poco eso, ¿viste? Digo, yo siento que me he adaptado. Y hay un montón de herramientas que están buenísimas. Yo ahora, qué sé yo, la inteligencia artificial la estoy usando un poco para cosas que tengo que hacer de laburos y demás, y me parece que está bueno. Pero me gusta tener eso de base, porque todavía lo hago. A mi niño se le rompe el pantalón, lo coso. Claro. Y me parece que esas cosas son herramientas, lo mismo que cocinar. Yo cuando la gente me dice, a mí no me importa cocinar. Cocinar es una herramienta de vida. Si vos no sabés hacerte ni un arroz, vas a terminar comiendo mal. Entonces eso de la manualidad de toda mi familia, la verdad que yo hasta hoy lo agradezco. Está buenísimo. ¿Y cómo fuiste acercándote a la gastronomía? ¿Fue algo que en algún momento tuvo un clic en tu vida o se fue dando por diferentes circunstancias? Yo creo que fue una especie de clic. Vos sabés que a mí en el colegio me iba muy mal. Yo era como muy dispersa. Siempre la zafaba rindiendo en marzo. Y para mí era bastante frustrante. También en una época que las cualidades sociales o todo de lo que se habla ahora, ni idea. Y cuando estaba ya en el liceo, se iba acercando el momento de que también en mi casa había una especie de obligación de que algo tenías que estudiar. Yo en mi casa cocinábamos mucho, nosotras tres. Siempre estábamos un poco en la cocina. Era como una cosa de diversión. Ya a la tarde no tenemos que hacer, hacemos una torta. Y después yo empecé a cocinar mucho más las cenas y me pasó que esta niña o esta adolescente que no se creía muy buena en casi nada, cociné una cosa que para mí era compleja, que eran unos morrones rellenos, poner que tenía como, no sé, un relleno, el vegetal, una salsa de tomate, qué sé yo. Y cuando mi familia lo probó,
como que todos estaban, viste, como los ojos con brillito, muy felices. Entonces dije, pero por acá yo conquisto. Y ahí me puse a cocinar mucho más en mi casa. Me agarró como una cosa de cope, y también el cocinar, para mí tiene una cosa que es muy mágica, que es, vos puedes tener, no sé, una papa, una cebolla y un huevo. Vos le hiciste algo, que en general es como una acción rápida, que tenés que prestar atención, involucra un montón de sabor y gusto, pero es como muy dinámica, y ¡tú! Se transforma en otra cosa, que encima conquista corazones. Y ahí empecé a ejercitarlo mucho más, y cuando terminé el liceo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar cocina. Mi papá medio que no quería, no estaba muy de acuerdo. Mi mamá dijo, bueno, si es algo que querés hacer, dale. Y también está bueno porque esto tiene una salida laboral rápida. Yo quiero estudiar cocina para irme a trabajar y viajar por el mundo. Era como mi objetivo. Y así fue. Y el primer año que hice la carrera, me fui a hacer una pasantía a Estados Unidos. Era en un centro de esquí que hacíamos una sopa de lata, pero a mí me importaba nada. Era la experiencia, viendo el mundo, claro. Trabajando, siendo responsable. Y ahí también lo que me pasó es que me di cuenta que en mi primer trabajo de gastronomía me di cuenta que yo me esforzaba y que las cosas me salían. Entonces estuvo bueno, porque después de tantos años pensando que eras como un burrito, fuiste encontrando el lugar y situaciones en las que te sentías útil. Exactamente, que está buenísimo. No tiene por qué ser una fiesta todos los días, pero si vos vas a pasar tu vida entera haciendo algo que no te gusta en lo más mínimo, está difícil. Bravo, sí. Después, lo otro que me gustaría saber es cómo se da tu vínculo con Francis Mauri. ¿Fue algo que surgió de casualidad o que tú estabas definida que querías trabajar con él? No. Y fuiste a buscarlo. No, o sea, yo lo miraba mucho en la tele. Bueno, claro. En esa época estaba el Gato Duma, Francis, Carlos Ariñano, como dos más, ¿viste? Dolly Irigoyen, no sé. Francis era como el que siempre estaba como, usted, el gato y él estaban como en la cresta de la ola, ¿no? Y yo no fue que dije, quiero, pero cuando se presentó la oportunidad dije, es acá. Es acá. Que eso también yo creo que vale mucho, ¿viste? El otro día yo hablaba con mi hijo de la suerte, porque él me decía, yo no tengo suerte. Suerte tenés, pero la suerte la tenés que ayudar. Las cosas se presentan en la vida. Claro. Si vos no tomás el camino indicado, bueno, no, la suerte no te va a venir a tocar la puerta. Entonces, como que cuando se presentó, yo dije, es acá. Y era como el segundo año de pasantía en este mismo lugar donde yo estudiaba. Pedían pasantes para hacer una temporada en el Hotel Pirehue en Bariloche. Precioso lugar. Y ahí me fui a hacer toda la temporada y lo que me pasó, que fue muy increíble, muy lindo, y también como de nuevo validando un poco la situación esta que yo creía que me estaba yendo bien. Yo el primer año que voy al Pirehue voy de pasante y al segundo año voy de jefa de cocina. Y nadie creía mucho que yo iba a hacer bien ese laburo. El dueño del hotel me dijo, mirá, yo no creo que vos vas a hacer esto. Si te va bien vas a cobrar tanta plata, si te va mal yo te voy a pagar esto. Yo dije, yo lo hago. Y al final cuando terminó la temporada, obviamente me llevé toda la plata que me correspondía como jefa. Claro. Me había realmente esforzado muchísimo para hacerlo. Pero era difícil, yo tenía 21 años, ponele 20, y andaba mandoneando hombres de 45, señores cocineros. Pero bueno, como en todo, yo no sé si fui buena jefa o no, pero lo hice, que no es menor. Entonces ahí, a través de ese lugar, yo empecé a trabajar con él. Cuando se terminó esa temporada, fui a hacer un evento en Buenos Aires y él me dijo si quería ir a hacer temporada en Los Negros, en José Ignacio, y así continué por casi 9 años, un montón. Bien, y hablabas de un desafío que fue de liderar un equipo de gente mucho más grande que tú. Sí. Y al menos yo te percibo como una persona con mucho carácter, iniciativa y exigente, en el buen sentido de la palabra, con los demás, pero también contigo mismo. ¿Sentís que seguís siendo de la misma forma, que has tenido que flexibilizar o ir modificando tu forma de ser? Muchísimo. ¿Sí? Me parece que cambié mucho hacia los demás y cambié bastante hacia mí. Dije muchísimo para los demás porque creo que ha sido el mayor y mejor trabajo que hice a través de mucha terapia y tiempo, ¿no? Yo cuando empecé, estábamos hablando, tenía 20, hoy tengo 22 años más, 23, y me parece fabuloso haber cambiado, ¿no? Porque yo tengo un amigo que siempre dice, el que no cambia es poste. Me parece maravilloso, me parece muy aburrido no cambiar, ¿no? Entonces, sí, he cambiado mucho en cómo por ahí estas exigencias
o estas, yo a veces también las veo como visiones, ¿no? Porque, qué sé yo, nosotros hablábamos de Jacinto es Jacinto porque hay como una identidad clara de cómo queremos que sea esto. A mí me parece que también cuanto más vamos creciendo, y ojalá vas tomando más herramientas, sea que a través del error propio, ¿no? y el cambio, o a través de ayudas, que me parecen lo más maravilloso del mundo, ¿no? Totalmente. O sea, que alguien te ayude a entender bien tu cabeza, cómo uno se tiene que relacionar con los demás, de qué manera, si vos sos jefe, rinde mejor que hables, hasta qué punto también, y así con un montón de cosas. Comentás, hiciste un cambio que tú sentís que ha sido positivo, sí, que es el ser más benévola, totalmente, más condescendiente contigo mismo, porque sí, si no, como tú decías, terminabas sufriendo en las cosas. Y también, ¿sabes qué aprendí? Por suerte, que hay que tomarse las cosas con más humor. En la vida, yo el humor, la verdad, o sea, me siento que soy una persona divertida, con mis afectos, ¿viste? Me río, digo, pero es como que, ¿viste? Para mí las cosas son serias, entonces como son serias, no hay lugar para, ¿viste? El trabajo es serio, esto es serio, yo me tomo, bueno, sí es serio, pero hasta cierto punto también te tenés que reír un poco de vos mismo, ¿viste? Que me pasa cada vez más, yo me río cada vez más de mí misma. Siguiendo con esa mirada hacia atrás, ¿cuáles recordás que fueron los momentos más desafiantes en tu vida personal y profesional? Estábamos hablando de este tema que yo trabajé con Francis 9 años, cuando ya estábamos llegando como al final. Yo ya ahí vivía en Garzón. El trabajar con Francis también tiene un montón de cosas muy divertidas, un constante cambio de geografía, de cosas para hacer. Al final hicimos su libro Siete Fuegos, viajaba por todos lados, hacíamos un programa de tele, eventos en lugares que nunca jamás hubieses visitado, como que era todo muy, muy cambiante, divertido, y que era algo que a mí me hacía muy bien. Pero yo me empecé a dar cuenta que ya hacía las cosas no con tantas ganas. O sea, había llegado tu ciclo. Exacto. Y ahí en un momento, como con mucho dolor, me acuerdo, y como muy consternada, yo le dije, che, yo creo que no quiero trabajar más. Pero para mí era también como una especie de tirarse al vacío, ¿viste? Yo ya no tenía fuera de él otro laburo, obviamente que lo podía conseguir, pero también había llegado como un lugar en el cual yo ya tenía muy buen sueldo, ¿entendés? Entonces, y vivía en Garzón, entonces era como, bueno, y Punta del Este no era lo que es ahora, ¿viste? Porque también hoy en día hay un montón de posibilidades laborales todo el año. Y bueno, y ahí, hablando con él me dijo, bueno, pero ¿por qué no abrís algo en tu casa? Y yo ahí abrí un restaurancito que en el verano funcionaba muy bien, él me ayudó muchísimo, digo, hasta hoy somos amigos con Francis. Pero después vino como el invierno, la soledad, la ausencia de actividad, de movimiento, de estímulos, y la pasé mal. También me di cuenta, hablando un poco de lo personal, yo cuando empecé a trabajar con Francis, la primera temporada que hago en Los Negros, mi papá, que estaba en Buenos Aires, falleció de un día para el otro. Y fue como que también, yo esto lo entiendo después de años de pensarlo y demás, ¿no? Claro. Yo dejé como mi familia en Buenos Aires para hacerme como de la familia Malman. Y viví en esa familia porque también es una cosa muy que tenés amigos, qué sé yo, no porque yo lo viera a él como un padre, pero sí era como una cosa de abrigo, ¿viste? Y cuando le dije a él que quería dejar de trabajar, para mí fue otro duelo. Fue decir, ok, yo acá estoy cerrando porque creo que es lo que tengo que hacer, pero también quedo sin ningún tipo de backup. Fue difícil y fue muy complicado para mí, pero por suerte lo resolví bastante rápido. ¿Cómo seguir? ¿Qué hacer? ¿Qué tenía ganas de hacer? Pero también aplicando la realidad. Porque todo bien que era tener un restaurante en el Pueblo Garzón en verano, pero después hay 9 meses más en el año. ¿Qué vas a hacer? Porque hay un punto en el cual el trabajo es como estímulo. Y yo me di cuenta que también no tenía ni el estímulo del laburo, ni el estímulo de otras personas, porque también no es menor. Cuando vos, a veces las ciudades terminan siendo como lo contrario, ¿no? Sí. Pero, qué sé yo, vos un día estás acá en Montevideo y decís, bueno, quiero ver qué maravilla hace otro de otra cosa. No sé, yo me voy a comer a otro restaurante, voy a un museo, veo, no sé, tenés estímulos. Claro. Que en el campo sí, buenísimo, la naturaleza estimula, pero también tenés que tener como un zen mental, que yo la verdad que estoy lejos todavía, ¿viste? Está bien. Y en eso de seguir, que comentabas recién, ¿cómo te visualizás
en 5 o 10 años, ¿qué proyectos tenés, personales o profesionales? La verdad que yo nunca he mirado mucho, no quiero decir que no planeo, porque sí me gusta tener como deseos presentes. Antes hubiese dicho que 5 años es mucho, ahora lo veo como tan cercano, ¿viste? Y uno cuando tiene hijos lo ve como más a través de la edad de los hijos, ¿no? Pero me gustaría que Jacinto siga creciendo, ¿viste? Que siga siendo el lugar que es hasta hoy. Yo estoy bastante emocionado con todo el tema de la comunicación, que creo que es el segundo trabajo en mi vida. Sí. Yo fui recocinera y ahora, bueno, hago otra cosa que también me encanta producir, me parece muy divertido. En Fuego Sagrado yo hago también con un equipo toda la producción de los desafíos. Me gusta aprender de la tele, porque es otro mundo, y como te digo la tele, te digo los contenidos en redes. Capaz que eso, como poder yo hacer más cosas, más contenido lindo, de calidad, y capaz que también generar esto de producirle a otro, es algo que me gustaría como para los próximos años. Está muy bueno. Y comentabas que trabajaste en varios países, culturas y personas muy diferentes. ¿Qué has visto en esos lugares donde trabajaste que sería bueno aplicar acá en Uruguay? ¿Qué positivo te llevas de esos lugares donde estuviste? A mí, si hay algo que me gustaría que trabajáramos más como país en este rubro, ¿no? Hablando de la gastronomía específicamente, es en el valor que tiene el hecho de, primero, la industria hotelera gastronómica en nuestro país me parece que es enorme y que eso tiene un gran valor. Y después también trabajar más, que es difícil, pero me encantaría, que el hecho de que ir a comer, hay una cosa que es como mucho más de vivir experiencias, que a mí me parece que a veces estamos en una generación que está cambiando, por suerte, Sí. pero que a veces es también como una cosa de exploración, de vivir más experiencias. Creo que ese sería un push que sería interesante lograr acá en Montevideo, en Uruguay en general, porque realmente todo el servicio, ¿no? La hotelería, la gastronomía, es un pilar fundamental de nuestro país y cuesta mucho. Entonces sería buenísimo como tratar desde la gente que lo consuma más y generar también esta situación de enaltecer un poco el trabajo en sí. Perfecto. Creo que para redondear te pregunto qué consejos o sugerencias te gustaría compartir con quienes quieran empezar o con quienes ya están dando sus primeros pasos en tus rubros, ya sea en la gastronomía, en la comunicación. En gastronomía me parece que es muy importante, antes de largarse solo, tratar de aprender de otros. No solamente a cocinar, sino también a manejar espacios, a tener un grupo de trabajo y que solo no se llega a ningún lugar, porque también pasa que en nuestra profesión es como, ay, voy a comer al restaurante de Lucía Soria. No, vos venís a Jacinto. Jacinto hay un equipo enorme y que si fuera por mí, esto no hubiese durado ni un año sola, ¿entendés? Entonces eso, como confiar en la unión de los grupos y en esta cosa de la práctica. También a mí me parece que en la actualidad hay una cosa de la inmediatez que es muy confusa. Pasa que chicos que salen de una escuela de cocina, súper válidos, se abren su lugar, pierden quita, es re frustrante, porque no estás listo para hacer eso. Y una vez que estén listos, o que consideren que estén listos, hay algo que también para mí es muy importante, que es la identidad, que hay que construirla con el tiempo, pero sí por ahí partir de bases mínimas pero sólidas. O sea, ¿qué te gusta a vos? Porque hacer cosas porque pensamos que están de moda o porque, no sé, a tal le fue bien haciendo eso, para mí es para el fracaso. Yo siempre me pregunté, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta comer a mí? Y a partir de eso empiezo a construir. Tratar de formar esa identidad de la forma más honesta posible ayuda. Y después en la comunicación lo mismo, aprender, observar a otros, preguntar. A mí me pasó, y eso que me di cuenta también ya como adulto, ¿no? Que a veces como adultos nos da vergüenza preguntar. Como si todos tuviéramos que saber de todo, claro. Sí. Es muy raro que un adulto te diga, uy, ¿cómo preguntás eso? No me ha pasado jamás. Pero es como que pensamos que no saber está mal y que todos tenemos que saber de todo.
poco es peligroso eso, porque también se corta la comunicación y también sentir que todo el tiempo aprendemos, que se aprende de uno mismo, se aprende de los demás, se aprende de la gente que menos esperás. Sí, para mí también creo que hay que creer en uno mismo. Yo la primera que creí fue en mí misma. Claro. Porque si no, partís de la nada. Sí. Si vos pensás que cualquier cosa que vayas a encarar te va a ir mal, y el cerebro te va a setear para que te vaya mal. Pero si vos, aunque sea con una 30% crees que te va a ir bien, y vos metele con ese 30%. Para mí, si no te lo crees vos, no te lo cree nadie, es realidad. Está buenísimo. Lucía, para mí fue súper interesante, te agradezco mucho. Muchas gracias, por igualmente. participar. Muchas gracias por recibirme aquí en tu lugar, en Jacinto. Y espero que próximamente podamos volver a charlar y compartir historias interesantes. Así que, de nuevo, gracias. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.